Bienvenidos a esta sesión que forma parte de la jornada de Leucemia e Innovación en el marco de la Semana contra la Leucemia organizada por la Fundación Josep Carreras. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros con Luis Ruiz, doctor en genética molecular. Tras 10 años de investigación científica, decide empezar a trabajar en la industria farmacéutica en funciones de dirección de proyectos y desarrollo de negocio. 4 años más tarde, deja la empresa farmacéutica para centrar su carrera al desarrollo de proyectos y a la creación de empresas biomédicas surgidas de la actividad científica de universidades y centros de investigación. Actualmente, él es el director de Leucos Biotech, es una compañía biofarmacéutica creada por la Fundación Josep Carreras y el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, entre otras entidades. Y su último libro, Ciencia y Negocio, una visita a Businesslandia, nos propone un viaje apasionante para conocer más de cerca la gestión y el emprendimiento en biomedicina. Muchas gracias, Luis, por estar esta tarde con nosotros. Bienvenido a la jornada de Leucemia e Innovación. Al contrario, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad un poquito de hacer este apostolado que hace mucho tiempo hago respecto del rol de las empresas y de por qué es tan difícil a veces, ¿no?, transformar conocimiento académico, biomédico, en productos, ¿no? Un poquito es un poco el tema común. Esto vamos a tratar, pero a mí la primera pregunta que me surge es ¿cómo es que decidiste cambiar el enfoque de tu carrera profesional, como eras investigador científico, y girar hacia la gestión de proyectos y la biomedicina, que me hizo mucha gracia que mencionabas en tu libro que era el lado oscuro? ¿Por qué tiene esta mala fama el cambio profesional de un investigador hacia la parte más de mercado o de implementación de un producto en el mercado? Bueno, yo estudié en los 80, ¿no? Mi carrera científica la hice en los 80. Y en aquella época y tradicionalmente el mundo académico ha sido muy refractario a todo lo que huela de alguna manera a negocio. Realmente ha sido así, ha habido una militancia muy activa en general en el mundo académico. Entonces, cuando yo estudiaba en los 80, estudiaba biología, el pasarse a comercial era la manera despectiva de describir que alguien no había hecho las cosas bien porque el gold estándar, lo que se te transmitía durante la carrera era que la carrera de un biólogo, sobre todo dedicado a la biología molecular, era la carrera científica, el laboratorio y el premio Nobel y en segunda opción catedrático de universidad, ¿no? Pero el problema es que era la única vía que se daba, ¿no? Y lamentablemente todavía sigue bastante vigente este modelo porque, digamos, los role model en la enseñanza académica son muy dirigidos a lo que es la investigación científica. Por lo cual, cuando yo me pasé, que fue después de además, digamos, yo era de la gente que, o sea, a muchos de mis colegas de entonces les sorprendió profundamente este paso que yo di. Literalmente, te has ido a comercial. ¿Cómo puede ser que te hayas ido a comercial si te estaba yendo tan bien la investigación, ¿no? Y sí, el lado oscuro realmente todavía sigue siendo percibido en muchos sectores de la investigación académica, que el pasarse a comercial o el dedicarse a una actividad empresarial derivada de la investigación es un anatema, es un tema complicado. Todavía hay este problema. Y de hecho es uno de los temas que pone barreras a la transferencia de conocimiento, porque lo que estás revelando no deja de ser la ignorancia del otro, ¿no? Al final es un problema de lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje al mundo académico o cuál es la escala de valores en el mundo académico respecto de cuál es la escala de valores y el lenguaje en el mundo empresarial? Y el hecho de que no se entiendan bien unos y otros, porque también que desde el mundo empresarial no se entiende muy bien el mundo académico, eso te explica muchas de las razones por las cuales ya el solo hecho de transferir conocimiento es una barrera muy, muy alta. Por eso mismo, ¿qué recomendaciones le darías a un investigador que decide hacer un giro profesional parecido al que tú hiciste en su momento? Bueno, yo cuando hice mi giro profesional no lo tenía nada claro, ¿eh? O sea, a mí cuando fui a la entrevista... Lanzaste la piscina, ¿no? Cuando fui a la entrevista de trabajo, además me acuerdo que yo creo que por eso me dieron el trabajo, era el jefe de recursos humanos de Almiral, de la industria farmacéutica de Almiral,
Y me preguntó, oye, ¿por qué tú quieres, o sea, llevas una carrera científica muy buena y así, ¿por qué quieres dejar la ciencia? ¿Por qué quieres ser project manager en la industria? Y yo le dije con toda candidez, con toda transparencia, le digo, mira, es que no sé si quiero, porque es que no tengo la más remota idea de lo que significa este trabajo, porque a mí nadie me ha explicado de qué va esto. Entonces yo cuando empecé a trabajar fue cuando descubrí que era todo un mundo apasionante, fascinante, en el cual puedes crear muchísimo valor, puedes impactar en la sociedad, puedes hacer innovación, puedes llegar a descubrir de otra manera, pero también llegas a descubrir. Y entonces yo les diría a quienes tienen dudas, o incluso a quienes no tienen dudas, que se informen, que intenten entender qué es lo que hay del otro lado del espejo, ¿no? Que intenten, ahora mismo el grado de información o de capacidad de acceso a la información de alternativas profesionales no académicas es muy grande. Entonces yo lo primero, antes de decir da el paso, diría infórmate, haz un curso, vete a un máster, hay másters, hay cápsulas, hay gran Sí, cantidad de sí. instituciones que están ofreciendo justamente alternativas no científicas para científicos o alternativas empresariales para científicos y es un mundo, yo personalmente me gusta mucho, pero entiendo que hay gente a la que no le vaya a gustar. Lo que no se puede, o lo que me parece que es imperdonable, es que se tomen decisiones sin tener toda la información. Correcto. Y entonces, durante la formación académica que recibimos, no se nos da toda la información respecto de qué es lo que hay del otro lado, porque quien transmite la información no lo conoce tampoco. Entonces, si un profesor no sabe de qué va, porque son académicos también, es muy difícil que lo transmitan. No, en el Entonces, fondo, en tu caso también no deja de ser una visión 360 grados, porque tú vienes de la parte científica, pero has aplicado tu conocimiento científico, lo has ampliado y has visto también esta parte más empresarial, que aquí viene un poco la pregunta. Uno se pregunta, cuando la idea surge en la cabeza de un investigador, en un centro de investigación, ¿cuál es el camino de esta idea hasta que se pueda materializar en un nuevo tratamiento, en un nuevo fármaco o en un nuevo sistema diagnóstico para la mejora del paciente? ¿Cómo es este recorrido? Y mejor que tú, no creo que lo pueda explicar nadie. no, bueno, el recorrido es dentro de lo que es el mundo de la transformación del conocimiento, quizás en la biomedicina es el tema más complejo. Entre otras cosas porque la distancia que hay entre un experimento que demuestra que valida un mecanismo y un fármaco que se vende en la cajita en una farmacia es sideral, es enorme. Y hay que hacer tantas cosas que no tienen nada que, nada que ver con la ciencia, que esa transformación por eso es tan complicada. Entonces, realmente en el mundo académico y los investigadores investigan para conocer el mundo, para conocer el cómo. No estás pensando en que vas a curar. Lo piensas, pero a nivel discursivo, pero a nivel porque yo te lo digo porque era mi motivación principal, es el experimento, el resultado. Y el premio Nobel Severo Ochoa lo calificaba como la emoción de descubrir, ¿no? La emoción de descubrir es revelar un El experimento. eureka, ¿no? El eureka, El es que eureka. esto es realmente es adictivo, o sea, revelar un experimento y decir, esto no lo ha visto nadie, soy el primero que está aquí, ¿no? Esto es una sensación muy poderosa, pero es mecanística, es decir, eso lo único que te da es confirmar una hipótesis científica, un nuevo mecanismo. Transformar ese concepto primero en un candidato a producto, ¿no? Que no producto, un candidato a producto. Y después hacer que este candidato a producto pase por todos los puntos de desarrollo hasta llegar a proceso, eso es lo que se escapa al conocimiento académico y por eso es tan necesario hacer esa transferencia de conocimiento. Entonces, para que se tenga una idea de cuál es el proceso, todo empieza realmente con ese eureka, ¿no? Acabo de descubrir algo nuevo. A partir de aquí, por mucho que conozcamos el mecanismo, necesitamos tener algo para cambiar ese mecanismo, una molécula, un producto, lo que llamáramos un candidato. Esto en la jerga de la industria es un candidato, ¿no? Entonces, transformar un mecanismo y encontrar esa herramienta que incide sobre el mecanismo para cambiarlo de manera que solucionemos el problema, esta búsqueda de candidato tampoco es trivial. ¿De dónde la sacas? Haces química nueva, un anticuerpo, ahí te puedes tirar 3 años tranquilamente, o 4 o 5, lo que sea. Después, cuando tienes ese candidato, que ya hay un embudo ahí muy considerable, ese candidato lo primero que tienes que hacer es ver si lo puedes administrar en humanos. Y no podemos coger una molécula cualquiera y pinchársela a una persona de entrada. Tenemos que saber cuál es el margen de seguridad
para saber el margen de seguridad necesitamos prácticamente un par de años de trabajo en la cual hay unos experimentos. Ya no estamos haciendo ciencia, porque ya el mecanismo lo descubrimos hace 5 años. Pero ahora estás mencionando lo que serían las fases de lo que es propiamente el ensayo clínico. No, todavía no he llegado al ensayo clínico. O sea, vale. para llegar a la clínica, ¿qué quiere decir? Para llegar a administrar un producto en humanos, tengo que saber primero cuál es el margen de seguridad. Si no me puedo cargar a una persona a la primera de cambio, lo que yo tengo que garantizar es que esa molécula, cuando llega a una persona, ha pasado por una serie de pruebas que garantizan que esa persona no se me va a quedar ahí por el camino, ni le va a salir una oreja verde, yo qué sé, ¿no? O sea, esto tienes que estar muy seguro, por eso que toda la regulación, por eso digo, ya no estamos haciendo ciencia. La ciencia la hemos dejado de hacer hace 5 años. Ahora hemos buscado el candidato, hemos hecho química, hemos hecho lo que sea, y ahora empezamos una cosa que no está pautada por criterios científicos, sino que está pautada por criterios regulatorios, que fundamentalmente velan por la seguridad. Entonces hay que hacer una serie de pruebas en animales, porque no se puede hacer de otra forma. Y normalmente te exigen hasta 2 especies animales, unas pruebas que incluyen, por ejemplo, darle una cantidad bestial de producto cada día durante 3 meses a un grupo de ratas, de 200 ratas, y ver qué les pasa, ¿no? Y después se mira en todos los órganos si hay afectaciones, si no hay afectaciones. Y a la que hay una mínima señal de que eso puede ser peligroso, el proyecto ese se cancela. Entonces, obviamente, si tú subes la dosis de manera bastante considerable, siempre hay un efecto, siempre va a haber un efecto. Con lo cual, lo que se emplean es, cuando llegas a esa dosis que empieza a ser un efecto en animales, se admite para administrar en humanos un margen de seguridad 100 veces inferior. Es decir, nosotros no podemos empezar un experimento, un ensayo clínico en humanos, por debajo de un margen de seguridad muy considerable respecto de la primera dosis que empieza a ser algo raro en animales. Y entonces ahí empezamos y esto son 2 años, ¿eh? Pero es que en paralelo, además, una molécula es una molécula, no es aquello que se lo compro a Sigma, una molécula nueva es una molécula que hay que inventar incluso el método de síntesis. Con lo cual hay 2 años, que más o menos tarda lo mismo el desarrollo de preclínico, digamos, regulatorio y el desarrollo de la química, 2 años de escalado industrial, de forma que cuando se llegue a humanos, hay también el desarrollo de un proceso industrial lo suficientemente sólido como para garantizarle a la agencia regulatoria que tú siempre que vayas a sintetizar esa molécula lo vas a hacer de la misma manera y con el mismo perfil de impurezas, de manera que garantizas que siempre vas a administrar lo mismo. Y llegar aquí tampoco es fácil, es decir, pasar del miligramo que sintetizas en la primera ronda de síntesis cuando descubres la molécula, a los gramos o incluso kilos que puedes llegar a necesitar para un ensayo clínico, eso es un proceso de escalado industrial que además tiene que ir por buenas prácticas de fabricación, etcétera, que es muy complejo, muy caro y que son, ya te digo, unos 2 años también de trabajo. Y una vez que tienes todo eso, se presenta toda una documentación delante de las agencias de medicamento y esa te evalúan, te examinan, es como si hicieran un test, hay un checklist, y una comisión de evaluación independiente, y además hay un comité ético que verifica que el diseño del ensayo clínico que propones es conforme a la ética, etcétera, etcétera. Y cuando tienes todo eso, si tienes suerte te aprueban empezar a ser humano. Cuando te aprueban eso, aparte de la fiestorra que se monta en el equipo de trabajo, evidentemente, porque es un trabajazo, o sea, realmente solamente llegar a fases clínicas es un hito fundamental cuando estás hablando de moléculas nuevas. Eso es muy difícil, hay un embudo muy grande, el 10% solamente de las cosas que empiezas acaban para empezar en clínica la primera vez. Entonces, claro, tú ya entras con un margen de seguridad respecto a animales, pero no sabes qué va a ocurrir en humanos. Entonces, por eso se coge un grupo muy reducido, normalmente de voluntarios sanos, y en grupos de 3, máximo de 6, se empieza a mirar unas dosis primero muy bajas y se va subiendo de dosis hasta que se ve que hay, por ejemplo, me duele la cabeza, bueno, pues ahí paramos. O me ha dado un problema Eso se llama fase 1 clínica. Ya estamos en desarrollo clínico. Es lo que te iba a preguntar, porque a todos nos suena más o menos haber oído hablar de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Nos podrías especificar un poquito qué determina cada fase y qué temporalidad aproximada puede tener cada una de ellas? Entonces, esta fase 1, que es la fase de voluntarios, se mira primero una única dosis y después dosis repetidas,
y normalmente son entre 10 y 20 documentos. También se miran los niveles en sangre del fármaco, es decir, yo te doy una pastillita de 20 miligramos, ¿en qué se traduce a nivel de niveles en sangre? Porque lo que marca la toxicidad o la actividad de un fármaco es el nivel que tiene en sangre, no la cantidad que tú te tomas. Porque tú te puedes tomar 20 miligramos y excretarlo tal cual, o te puedes tomar 20 miligramos y enseguida el hígado metabolizarlo, o esos 20 miligramos se pueden transformar en un fármaco que circula por la sangre 2 años. Eso lo tienes que saber, se llama farmacocinética. Entonces, en esa primera fase, en la fase 1, se mira la seguridad y también la farmacocinética del fármaco. Eso es muy útil porque a ti te sirve para después diseñar la fase 2. La fase 2 es la primera vez que expones un fármaco a tus pacientes, a los pacientes de la enfermedad. La fase 2. En oncología es un poquito diferente porque como los fármacos oncológicos normalmente están diseñados para matar células, por definición, van a matar células que están creciendo muy rápido, y originariamente, ahora son mucho más finos, pero originariamente los fármacos oncológicos mataban un poquito a todo lo que crecía muy rápido, con lo cual por eso se perdía el cabello, había problemas de mucosas, etcétera, ¿no? Porque había menos selectividad de la que hay ahora. Pero siempre se ha considerado que un fármaco oncológico es un fármaco que a una persona sana le puede hacer más mal que bien. Por este ataque que decías. Entonces, en oncología es de las pocas excepciones en las cuales esta fase 1 no se hace con voluntarios sanos, sino que se hace directamente con pacientes. Porque se consideraría poco ético hacerlo con voluntarios, porque les puede provocar más mal que bien. ¿Vale? Entonces, esto se llama para el matiz. Lo digo en oncología porque, claro, nosotros estamos en oncología y lo normal es que la primera exposición de un fármaco en humanos en desarrollos oncológicos se haga ya directamente en pacientes. Pacientes que normalmente son refractarios a otros tratamientos, o sea, realmente los fármacos nuevos en oncología que se prueban en poblaciones de pacientes que ya no tienen otra alternativa terapéutica. Esa es la primera prueba que hay, ¿no? Entonces, claro, hay una posibilidad, nuevamente baja, pero existe la posibilidad de que ese fármaco funcione y solucione un problema de una persona que de otra forma estaría desahuciada, ¿no? Entonces, ese balance riesgo-beneficio, que es lo que prima en todos los desarrollos clínicos, es lo que manda que la primera exposición en humanos en oncología sea directamente en pacientes. Entonces, pero igualmente, si no miras eficacia, si no miras solamente la seguridad, el perfil de seguridad se llama fase 1, y es 1B en el caso de los pacientes. La fase 2 ya sí que es en pacientes y es un grupo de pacientes muy seleccionado, porque no deja de ser, al final, un experimento. Un ensayo clínico es un experimento en seres humanos, ¿no? Entonces, para que un experimento compruebes una hipótesis, porque todavía aquí estamos en la fase de comprobación de hipótesis, ¿eh? Por muy bueno que sea el mecanismo y por muchos modelos que tú tengas, hasta que no haces el experimento, por lo menos a nivel regulatorio no sirve. Sirve para publicar todo lo que tú quieras, pero a nivel regulatorio, si tú no demuestras que eso funciona, y demostrar significa que haya una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos tratados, etc., eso no vale para nada. Con lo cual hay que hacer unos experimentos muy controlados, con una población de pacientes muy acotadas, y esto quizás hablemos después, pero es importante porque explicaría por qué algunas veces que tú tienes la enfermedad, quieres participar en un ensayo, bueno, pues lo tratamos. De hecho, es una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? Vale, ¿Qué hace que un paciente pueda participar en un ensayo clínico o pueda quedar excluido, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de inclusión o exclusión? Es una pregunta muy importante, pero déjame que te acabe de explicar el journey, ¿no? Entonces, después de la fase 2, que es la primera prueba de eficacia, acaba cuando tú determinas cuál es la dosis eficaz. Si el fármaco es eficaz, habrá una dosis que es eficaz. Y cuando tienes definida esta dosis, entonces ya dejas de hacer un experimento para comprobar la hipótesis, porque ya has comprobado, el fármaco es eficaz, para ir a un compromiso, para hacer un experimento a ver si ese fármaco administrado en condiciones de uso, porque la fase 2 no es en condiciones de uso, la fase 2 es en condiciones controladas, la fase 3 es en condiciones de uso. Quiero decir, le doy la pastilla a ese paciente, se la lleva a casa y se la toma, se acuerda, y si no se acuerda, no se la toma, y si le sienta mal, tampoco se la toma. Esas son las condiciones. En una fase 2 eso no te lo puedes permitir, tienes que asegurar que todos los pacientes tomen la pastilla y tal. Pero la fase 3 es lo más parecido al uso real que puede haber.
Y entonces, a nivel regulatorio, te exigen que hagas por lo menos 2 fases 3, que significa, además, en diferentes países, en diferentes perfiles, incluso de raza, etcétera, para poder demostrar que ese fármaco, una vez extrapolado a la población general, te va a dar una eficacia que sea razonable. Y entonces, cuando acabas la fase 3, que en paralelo lo que ha sido es escalando tu capacidad de producción hasta el nivel de toneladas, que es el nivel que se necesita para estos fármacos, pues presentas todo un papel y presentas esta prueba a las agencias regulatorias, que normalmente se están entre 1 año y 2 años para evaluar si la información que les has presentado es correcta o no y aprobarte o no aprobarte el fármaco. Todo esto, todo este trayecto, pues puede durar 10, 15 años, depende de la indicación, tranquilamente, ¿no? ¿Se te Entonces, ocurre o existe alguna manera de poder agilizar este proceso? Porque es una de las preguntas más recurrentes, ¿no?, que nos hacen no, llegar. claro, y se puede entender muchísimo, ¿no? Si una persona está desesperada y sabe que le queda poco tiempo o sea, que ve que se está degradando y así, bueno, ¿y lo mío para cuándo, no? Es una pregunta muy natural y claro, es muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, no depende de la regulación, depende de la enfermedad. Por ejemplo, yo para desarrollar un fármaco para el dolor dental, lo único que tengo que hacer es agarrar una serie de pacientes a las cuales les extraigo el tercer molar, les trato y a los 3 días les pregunto si se les ha pasado el dolor o no se les ha pasado el dolor. Entonces, un desarrollo para el dolor dental es rápido, porque la prueba que yo tengo que hacer al paciente solo tengo que esperar 3 días para que me dé la respuesta si me ha funcionado o no. Ahora, imagínate un fármaco para el cáncer de ovario que tengo que demostrar supervivencia 5 años. Tengo que demostrar supervivencia 5 años. Quiero decir que voy a coger un paciente, le voy a dar el fármaco y tengo que esperar por lo menos 5 años, que en Claro. realidad van a ser más, a ver si cuando le doy el fármaco le prolongo la supervivencia o no le prolongo la supervivencia. Es decir, que esa fase 3 va a durar por lo menos 7 años. 7 años para saber si un fármaco funciona o no. Y yo qué sé, en otras enfermedades, por ejemplo, Alzheimer o cosas así, es muy complicado tener una respuesta muy rápida porque todo depende mucho de cuál es lo que llamamos el endpoint, es decir, cuál es el punto que va a definir la eficacia de este fármaco o no. Eso es crítico para saber cuánto va a durar el desarrollo clínico. Eso es muy, muy crítico. Entonces, Vale, y retomando un poco lo que comentábamos antes, ¿no?, la pregunta de qué pacientes pueden estar incluidos en un ensayo clínico y cuáles son los criterios de exclusión. ¿Nos podrías especificar un poquito esta duda, ¿no? sí, no, y además esto es muy interesante porque muchas veces cuando hay según qué variantes de tumores oncológicos que todavía no están bien resueltos a nivel farmacológico, la única solución de corto plazo es el entrar en un ensayo clínico. Entonces hay mucha presión para entrar en un ensayo clínico. Los ensayos clínicos de fase 2 tienen unos criterios que se llaman de inclusión y de exclusión muy, muy determinados, porque acotan muy bien la población, porque ya te digo, no es el objetivo curar a los pacientes en condiciones de uso, sino demostrar la hipótesis. Con lo cual, puede ser que si tú quieres entrar en un ensayo de fase 2, te digan, no cualificas porque, mira, estás tomando ibuprofeno y es incompatible con tomar ibuprofeno. O sea, puedes llegar a este nivel. En una fase 3, sí. En una fase 3 es más abierto y los criterios de inclusión se relajan mucho más porque digamos, el objetivo es ver los pacientes reales en condiciones de uso. Entonces, es mucho más fácil entrar en una fase 3 que en una fase 2. Pero igualmente, cuando uno tiene una condición que está un poco resuelta y así, si no te ofrecen la posibilidad de entrar en un ensayo clínico tu médico, vale la pena informarse porque hay ensayos clínicos en marcha en todo el mundo y siempre existe la posibilidad de que alguno de estos ensayos clínicos uno dé el perfil, ¿no? ¿Y cómo uno puede informarse de estos ensayos en curso? Hay en todos los ensayos clínicos del mundo activos en diseño, en reclutamiento, están mapados en una web que tiene el gobierno norteamericano, que se llama clinicaltrial.gov, y ahí se puede ver por indicación, y aunque sea un ensayo clínico que se está haciendo en el hospital de Canterbury, hay la obligación de exponerlo ahí. Entonces, si es un ensayo clínico riguroso, porque claro, hay ensayos clínicos que no lo son tanto, pero si es un ensayo clínico bueno, bien hecho y fiable, va a estar listado allí. De todas formas, no necesariamente los médicos
de un paciente determinado pueden conocer todos los ensayos clínicos que hay en curso, pero los pacientes sí que pueden conocer todo lo que hay, no solo a nivel español, sino a nivel mundial. Esto se puede hacer. O sea que la respuesta es que a nivel de ensayo clínico la industria y la actividad en general es muy transparente. Es muy transparente porque está muy regulado. De hecho, es lo más regulado que hay en el mundo, ¿no? Entonces hay la obligación de explicar qué estás haciendo, con qué diseño, con qué paciente, con qué criterio de inclusión. Todo esto se puede acceder vía web. Como explicas en tu libro de Ciencia y Negocio, Una visita a Businesslandia, supongo que una de las principales dificultades de la biomedicina es, como cito textualmente lo que dices, es vender un intangible, ¿no? Cuando surge la idea, no tienes garantías de que pueda llegar al mercado. Y para los que no somos economistas, ¿quién financia todo este proceso? Porque en el libro mencionas figuras como business angels, family office, socios industriales, financiación de capital riesgo. ¿Quién apuesta por la biomedicina en España? ¿Cómo es posible? Bueno, obviamente cuanto más cerquita estás de la fase final, cuanto menor es el riesgo, más fácil es obtener una financiación, ¿no? Pero en las fases iniciales, que es justamente esta interfaz entre conocimiento que se acaba de generar y la primera entrada, claro, si la probabilidad de éxito de cualquier proyecto biomédico al principio de la preclínica, es decir, al principio de las pruebas con animales es del 1%, y en el mejor de los casos al principio de la clínica, es decir, cuando empezamos a administrar el producto a animales, a personas, estamos en el 10%, aún habiendo demostrado eficacia después de la fase 2, estás en el 50% solamente de probabilidad de éxito, y aún habiendo demostrado eficacia después de la fase 3, es decir, al final, la probabilidad de éxito es solo del 85%, es decir, el 15% de los proyectos que se presentan en la fase final, después de haber completado los 15 años de desarrollo, a las agencias regulatorias son rechazados. O sea que es una industria muy incierta, con muy poca capacidad predictiva, o sea, puedes predecir o puedes tener hipótesis razonables, pero a la hora de la verdad hay que hacer el experimento y el experimento hay que pagarlo por adelantado. Exacto. Sin garantía de éxito, sin ninguna garantía de éxito. Al no tener una garantía, ¿quién es quien realmente tiene? Bueno, al final por eso se han creado estas figuras, que son las figuras básicamente del capital riesgo en todas sus variantes. Es decir, no es realista que un gobierno asuma el coste y el riesgo de un ensayo clínico. Piensa que ensayos clínicos de fase 3 pueden valer 100, 150 millones de euros. Solo un ensayo clínico que es un experimento que no tiene garantía de éxito, ¿eh? O sea, esa financiación no la puede, o sea, 100 millones de euros es más o menos el presupuesto de la Generalitat, del Departamento de Salud de la Generalitat. No se puede volcar eso en un ensayo clínico. Eso tiene que hacerlo, inversores cualificados que saben a qué se exponen, que saben los riesgos y que entienden esto de qué va, ¿no? Entonces, está la figura esta del business angel. Bueno, es gracioso porque el primer pasito siempre lo dan lo que llaman las 3 Fs. Las 3 Fs son Friends, Fools and Family, que quiere decir los amigos, los tontos que pasan por ahí de forma cariñosa. Y la tieta Monse, que es la típica que siempre te pone 2.000 euros para comenzar. Exacto. Entonces, esto es un poco el starting point, ¿no? Pero a medida que vas demostrando cosas, siempre en base a experimentos, entran ya una figura ya más cualificada de business angels, que son gente que tiene dinero, normalmente que viene de la industria, o que ha tenido un éxito y que está muy motivada para que la rueda siga, ¿no? Porque hay muchísimo componente motivacional en la industria biomédica, sobre todo en las fases iniciales. La gente que ha tenido un éxito porque ha creado una empresa, la ha vendido y le ha ido bien, biomédica, normalmente ese dinero no se lo lleva a la construcción, se lo deja en el sector, ¿no? Y lo revierte en nuevos proyectos. Entonces, esta gente, pues son gente que tiene capacidad de 50, 100.000 euros para aportar para proyectos. Y después ya vienen los gestores de capital riesgo, que ya son estructuras profesionalizadas que administran dinero de otras personas, y estamos hablando de fondos que administran 100, 200 millones de euros para invertir en empresas de estas características, que van poniendo dinero. ¿Cuál es el incentivo de la inversión de esta gente? Pues claro, si yo invierto en un proyecto que tiene un 10% de éxito, pero ese proyecto invierto 1 millón, ¿vale? Con un 10% de éxito, pero ese millón se puede transformar en 1.000, aunque tenga un 10% de éxito, si yo corrijo 1.000 por 10% son 100. Entonces, si le aplico la corrección por probabilidad de éxito, estoy 100 a 1. Con lo cual, esa inversión
no para hacerlo una vez, pero si la hago 30, 40 veces, que es lo que hacen estos fondos de capital riesgo, diversificar la cartera de manera que tienen muchos proyectos del 10% de éxito, y esto se puede, hay una fórmula estadística que te dice cuántos proyectos del 10% de éxito tienes tú que invertir para que más o menos tengas una garantía del 80-85% de que alguno te va a salir. Y ese alguno que te va a salir bien, como la necesidad médica siempre se traduce en un mercado, ¿no? en un retorno económico, solo que una salga bien es suficiente para compensar todas las otras. Y por eso eso es capital riesgo. A nivel individual, no es recomendable que una persona hipoteque su casa para un proyecto de capital, para un único proyecto biotecnológico. Es mucho más razonable que hipoteques tu casa para ponerlo en un fondo de capital riesgo, que son los que saben y diversifican la inversión, ¿no? Esto sí. Pero sí, se financia así. Obviamente hay mucho apalancamiento, que quiere decir hay mucho acompañamiento de ayudas públicas para esto. Normalmente se puede, prácticamente en las fases iniciales se puede igualar la inversión privada con inversión pública. En la fase ya, a partir de fase 2 para arriba, no, porque cada salto de estas fases es un orden de magnitud de costes, ¿no? Trabajar en células vale 10, trabajar en animales vale 100, las primeras pruebas en fase 1 en humanas valen 1000, y la fase 2 vale 10.000 y la fase 3 vale 100.000. Es un salto, o sea que cuanto mejor te va, más te cuesta. O sea que está, pero claro, al haber menos riesgo, más capacidad de atracción de capitales tú tienes, ¿no? Entonces básicamente es poner precio a una expectativa en relación a un riesgo. Y así funciona, ¿no? Es un poco... Muy bien. Y en el caso, bueno, tú como director de Leucos Biotech, ¿no? Leucos Biotech se define como un spin-off, otro término que te agradecería que nos lo explicaras y así también explicar un poco cómo surgió Leucos Biotech. Bueno, como siempre, Leucos Biotech, bueno, es un spin-off porque esto es un técnico legal, es un término legal, no es gratuito, ¿eh? O sea, un spin-off, desde el punto de vista de la ley de la ciencia, es una empresa surgida de investigación académica en la cual la universidad o la institución madre de la tecnología participa en el accionariado. O sea que por ley, una spin-off es una empresa que se crea para desarrollar normalmente un proyecto surgido de entornos académicos y que uno de sus accionistas es la universidad o el centro de investigación que ha participado en ese descubrimiento. Entre otras cosas porque las tecnologías o los descubrimientos científicos no pertenecen a los investigadores, pertenecen a las instituciones en las cuales trabajan los investigadores. En este caso, la doctora Ruth Risueño, del Instituto de Investigación contra la Leucemia. Claro, esto fue un descubrimiento de la doctora Ruth Risueño, que descubrió que la apomorfina, que es un producto que se utiliza para el Parkinson, por su mecanismo de acción, podía ser útil para curar un determinado tipo de leucemias. Entonces, el vehículo se crea Leucos, no como la empresa que Ruth va a tener para dejarle a sus nietos. Es que no esto es cuando, no es la finalidad. Cuando montas una franquicia de McDonald's. No, aquí es otra cosa. Esto es un vehículo, un instrumento que permite captar financiación de capital riesgo para asumir una cosa de riesgo muy, muy elevado para comprobar si esta hipótesis funciona o no y de paso de alguna manera solucionar un problema médico no resuelto, ¿no? Entonces, básicamente el proyecto es una investigación de Ruth de muchos años que descubre este mecanismo de acción, que básicamente tome como diana un receptor que hay en sobreexpresa, es decir, que hay en exceso en estas células leucémicas, y esto lo descubrió ella, y las pruebas en ratones y todo esto sugerían que podía funcionar, ¿no? Entonces se creó esta compañía con apoyo de capital riesgo, está en el accionariado el IJC, el Instituto Josep Carreras, también está la Fundación Josep Carreras, están los dos representados, y ahora mismo ya ha incorporado otros inversores privados, etc., ¿no? Entonces todavía estamos en la fase de la idea original, que era reposicionar, es decir, utilizar la propia apomorfina para la clínica. Esto se ha ido dejando de lado porque se ha visto que no, estas cosas, a medida que vas investigando te das cuenta que no es la solución óptima. Se ha optado por ir a hacer con ese mecanismo de acción un programa de química nueva. Afortunadamente ese programa de química nueva está yendo muy bien y probablemente a final del año que viene podamos estar ya planteando una fase 1B en pacientes, pero no para mirar eficacia, sino para mirar la seguridad, aunque si hay eficacia podemos solucionar algún problema,
y la verdad es que el proyecto está yendo muy bien, muy bonito y es un clarísimo ejemplo de lo útil que son estas empresas que son más bien instrumentales, ¿no? Para hacer la realidad esta de algo tan difícil como transferir conocimiento y transformarlo en un producto terapéutico, ¿no? Muy bien, Luis. Pues la verdad es que esperamos que sigáis cosechando muchos éxitos, que Leucos Biotech pueda ir avanzando día a día. Gracias por vuestro trabajo, que hace posible que, evidentemente, la investigación científica pueda llegar a buen puerto. Y gracias también a todos los que nos acompañáis en este camino. Esperamos que estéis disfrutando de todos los contenidos que os ofrecemos diariamente. Recordad que en la web www.fcarreras.org/SCL2020 tenéis la agenda diaria de todo lo que está pasando y de todo lo que queda por pasar. Muchísimas gracias y, como siempre decimos, juntos, imparables. Imparables. Muchas gracias, Daniel.